Hay algo más embriagador que el olor del aceite de oliva recién prensado al amanecer. Para Elena Ramírez, ese aroma era la esencia misma de su vida, el perfume de sus raíces hundidas en la tierra blanca y fértil de la campiña sevillana. A sus 34 años, con la piel bronceada por el sol andaluz y el pelo oscuro recogido en una práctica pero elegante coleta, Elena supervisaba la última fase del embotellado en su pequeño pero próspero taller artesanal, Alma de Olivo. Cada botella era un testimonio de su pasión, un desafío a la producción masiva, un homenaje a la calidad y a la ética que le habían inculcado sus abuelos, agricultores de manos curtidas y corazón honesto. Su taller, un antiguo lagar rehabilitado con vigas de madera vista y paredes encaladas, bullía de actividad controlada. El tintineo del vidrio, el murmullo de las conversaciones respetuosas de sus empleados, gente del pueblo, amigos de toda la vida, y el aroma penetrante del aceite virgen extra se mezclaban en una sinfonía de trabajo bien hecho. Elena probó una gota de la última partida, cerrando los ojos, concentrada. Perfecto. La acidez justa, el toque picante al final. Doña Carmen estaría orgullosa, murmuró con una sonrisa satisfecha, pensando en su abuela, su mentora, su ancla moral. Fue precisamente saliendo del taller, bajo el sol ya cálido de media mañana, cuando lo vio. Mateo Gómez aparcaba su coche, un modelo alemán que contrastaba con las furgonetas de reparto y los tractores del pueblo. Era elegante, con esa confianza tranquila que a veces da el dinero, pero sus ojos tenían una chispa de admiración genuina cuando miraban a Elena. Se habían conocido hacía unos meses en una feria gourmet en Sevilla, y la conexión fue instantánea. Él, hijo de una adinerada familia de promotores inmobiliarios. Ella, la emprendedora hecha a sí misma que convertía las aceitunas de su tierra en oro líquido. Un contraste que al principio parecía añadir atractivo a la relación. ¿Interrumpo a la reina del aceite?, preguntó Mateo, acercándose con una sonrisa que iluminaba su rostro. Solo si vienes a robarme la receta secreta, replicó Elena, riendo, sintiendo esa familiar mezcla de alegría y ligera inquietud que él le provocaba. Había algo en su mundo tan diferente al suyo que la fascinaba y la intimidaba a partes iguales. Pasearon por las calles estrechas y encaladas del pueblo, el olor a azahar mezclándose con el del aceite que emanaba del taller. Hablaron de sus proyectos, de sueños compartidos. Mateo parecía sinceramente interesado en el negocio de Elena, en su filosofía de sostenibilidad y comercio justo. Esa tarde, sentados en la pequeña plaza bajo la sombra de los naranjos, Mateo tomó sus manos. Sus ojos, normalmente alegres, se tornaron serios. «Elena, hay algo que quiero preguntarte». El corazón de Elena dio un vuelco, sabía lo que venía. Y aunque una parte de ella sentía vértigo, la otra anhelaba dar el salto. Esa noche, mientras cenaba con su abuela Carmen en la cocina rústica de la casa familiar, Elena le contó la noticia. Sus mejillas ardían de emoción. «Me ha pedido que me case con él, abuela». Carmen, una mujer de arrugas sabias y mirada penetrante, dejó la aguja con la que remendaba un paño de cocina. Observó a su nieta con ternura, pero también con una pizca de cautela. Mateo parece un buen muchacho, Elena, educado, trabajador, pero una cosa es el hombre y otra la familia que trae consigo. El brillo no siempre es oro, hija. Asegúrate de conocer bien la raíz antes de prendarte de la flor. Elena asintió, aunque en ese momento embriagada de felicidad, las palabras de su abuela eran una precaución innecesaria. El futuro se abría ante ella como un campo de olivos bajo el sol, lleno de promesas doradas. Poco imaginaba las sombras que acechaban tras el brillo. La primera toma de contacto con la familia Gómez se organizó como una cena informal en la imponente casa que poseían en el barrio de Nervión, en Sevilla. Una mansión moderna, de líneas rectas y grandes ventanales, decorada con un lujo que a Elena le resultó frío, impersonal. Mármol pulido, obras de arte contemporáneo que no le decían nada, un silencio que contrastaba con el bullicio cálido de su taller. Don Álvaro Gómez, el padre de Mateo, era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje impecable que, sin embargo, tenía un aire ligeramente ostentoso. Su apretón de manos fue firme, pero su mirada la recorrió de arriba a abajo con una evaluación apenas disimulada. La madre, Isabel, era una mujer elegante, pero de presencia casi etérea, cuya sonrisa parecía ensayada. La conversación durante la cena fue tensa. Don Álvaro dominaba hablando de sus negocios, de viajes exóticos, de contactos influyentes.
Cuando se interesó por el trabajo de Elena, lo hizo con un tono que bordeaba la condescendencia. «¿Así que tienes una fabriquita de aceite en el pueblo? ¡Qué pintoresco! Supongo que te da para tus gastos». Elena sintió como la sangre le subía a las mejillas. «Es un negocio familiar, don Álvaro», respondió, manteniendo la calma. «Exportamos a varios países de Europa y Estados Unidos. Nos centramos en la calidad ecológica y el comercio justo. Se llama alma de olivo». «Ah, sí, esas cosas ecológicas que están de moda ahora», replicó él con una media sonrisa, restándole importancia. «Bueno, mientras sea rentable, Mateo siempre ha tenido un corazón blando». Mateo intervino rápidamente, intentando desviar la conversación hacia temas más neutros, pero el daño ya estaba hecho. Elena se sintió juzgada, minimizada. Por primera vez vio una sombra en la mirada de Mateo, una incomodidad que no supo interpretar del todo. ¿Vergüenza? ¿Temor a su padre? Al despedirse, la sonrisa de Isabel fue amable, pero los ojos de don Álvaro seguían fríos, calculadores. «Ha sido un placer conocerla, Elena. Esperamos verla pronto para formalizar las cosas». La palabra formalizar sonó casi como una amenaza. De vuelta al pueblo, en la soledad de su coche, Elena no podía quitarse de encima la sensación de desasosiego. Las palabras de su abuela resonaban ahora con fuerza. ¿Era ese el mundo al que Mateo quería llevarla? Un mundo donde su esfuerzo, su pasión, su alma de olivo eran vistos como algo pintoresco, una afición tolerada. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por los preparativos para la pedida de mano oficial. Don Álvaro, a través de Mateo, hacía llegar sugerencias sobre el lugar, la lista de invitados, incluso sobre el tipo de vestido que sería apropiado para Elena. Cada sugerencia era una pequeña aguja que pinchaba su orgullo. «¿Por qué no podemos hacerlo en el parador del pueblo, Mateo? Es precioso y tiene un significado para mí», argumentó Elena una noche por teléfono. «Mi padre cree que su casa tiene más categoría, Elena. Ya sabes cómo es. No le des importancia, por favor». «Lo importante somos tú y yo», respondió Mateo con ese tono conciliador que empezaba a irritarla. No era conciliación, se dio cuenta, era evasión. Una tarde, mientras revisaba facturas antiguas en busca de un contacto, un nombre en un documento llamó su atención. Promociones inmobiliarias Gombal S.L. Recordó vagamente una conversación escuchada por casualidad semanas atrás, en una cafetería de Sevilla, donde dos hombres mayores hablaban con resentimiento de una promotora que había comprado terrenos baratos en la sierra cercana a su pueblo, con promesas de recalificación que nunca llegaron, dejando a muchos pequeños propietarios en la ruina durante la crisis de 2008. ¿El nombre había sido Gombal? Una búsqueda rápida en Internet confirmó sus sospechas. Gombal había sido una de las empresas de don Álvaro, disuelta tras varios litigios por prácticas dudosas. Una sensación helada recorrió la espalda de Elena. ¿Era esa la base de la fortuna de los Gómez? La duda se instaló en su corazón como una mala hierba. Empezó a observar a Mateo con otros ojos, buscando señales de la ética de su padre en él. Lo confrontó con la información sobre Gombal. Mateo se puso pálido, nervioso. «Son cosas del pasado, Elena, negocios complicados. Mi padre tuvo que tomar decisiones difíciles, pero siempre dentro de la legalidad». La justificación sonó hueca, aprendida. «Además, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?» «Tiene que ver con los valores, Mateo», replicó Elena, sintiendo una creciente distancia entre ellos. «Tiene que ver con la clase de persona que eres, que quieres ser. ¿Puedes mirar a la cara a la gente de mi pueblo sabiendo que tu padre quizás se enriqueció a su costa?» Mateo desvió la mirada. «No es tan simple, Elena. Estás siendo injusta. Mi padre ha creado muchos empleos, ha hecho mucho bien también». Pero su voz carecía de convicción. La conversación terminó en un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. La primera fisura seria se había abierto entre ellos, y Elena temió que fuera demasiado profunda para repararla. Justo cuando sus dudas personales estaban en su punto más álgido, un nuevo problema surgió en el horizonte profesional. Uno de sus principales distribuidores en Alemania, con quien tenía un contrato de exclusividad recién firmado, le comunicó abruptamente que rompía el acuerdo para trabajar con una marca más grande y con mayor proyección internacional. La excusa era vaga, el momento sospechoso. Casi simultáneamente recibió una notificación de una inspección sanitaria extraordinaria, mucho más rigurosa de lo habitual, centrada en aspectos burocráticos menores que parecían buscados con lupa. Elena sintió un escalofrío.
¿Era posible que don Álvaro estuviera detrás? Intentando presionarla, demostrarle que su pequeño negocio era vulnerable, que necesitaba la protección y el poder de los Gómez. La idea la enfureció, pero también la asustó. Por un momento se sintió pequeña, sola contra un gigante. Pero Elena no era de las que se amedrentaban fácilmente. La adversidad sacaba lo mejor de ella. Movilizó todos sus recursos. Contactó con un abogado especializado en comercio internacional para estudiar la ruptura del contrato alemán. Habló con otros productores ecológicos de la comarca, compartiendo información y buscando apoyo. Preparó la inspección sanitaria con una meticulosidad impecable, reuniendo cada documento, cada certificado, cada análisis. Durante días apenas durmió. Su taller se convirtió en su cuartel general. Sus empleados, al verla luchar, redoblaron sus esfuerzos, demostrándole una lealtad que la conmovió. Descubrió que el distribuidor alemán había recibido una oferta económicamente muy ventajosa de una gran corporación justo después de una reunión con un inversor español, cuyo nombre, casualmente, aparecía vinculado a otras empresas de don Álvaro. La conexión era tenue, circunstancial, pero reforzó sus sospechas. Finalmente, la inspección sanitaria se realizó. Los inspectores revisaron cada rincón, cada papel. Elena respondió a todas sus preguntas con seguridad, demostrando un conocimiento exhaustivo de la normativa y un control absoluto sobre su proceso productivo. Al terminar, uno de los inspectores, un hombre mayor con aire cansado, le dijo en voz baja: «Tiene usted todo en regla, señora Ramírez. Da gusto ver a gente que trabaja así de bien. No haga caso de presiones externas». La frase fue una confirmación indirecta de sus temores, pero también una victoria. Poco después, gracias a la ayuda de otros productores locales que valoraban su trabajo honesto, encontró un nuevo distribuidor en Suiza, más pequeño pero muy comprometido con los productos ecológicos de alta calidad. El obstáculo, lejos de hundirla, la había fortalecido. Había demostrado a sí misma y a quien quisiera verlo que Alma de Olivo se sostenía sobre pilares sólidos. Calidad, ética y el apoyo de su comunidad. Era su propia recompensa, forjada con esfuerzo e integridad. Esa noche, agotada pero con una nueva determinación brillando en sus ojos, buscó a su abuela. La encontró en el patio bajo el limonero, cosiendo a la luz de un farol. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Elena se sentó a su lado, en silencio. «Has pasado días difíciles, ¿verdad?», dijo Carmen sin levantar la vista de la costura. Elena asintió. «Creí que no podría, abuela. Sentí que alguien intentaba hundirme. Hay gente que no soporta ver brillar a los demás, sobre todo si ese brillo viene del trabajo limpio y no de la sombra», sentenció Carmen. «Y Mateo ha estado a tu lado». Elena suspiró. «Ha llamado. Preguntó si necesitaba algo. Pero no sentí que entendiera lo que estaba pasando. Seguí hablando de la pedida, de lo importante que era para su padre». Carmen dejó la costura y la miró fijamente. «Hace muchos años, Elena, cuando tu abuelo y yo empezábamos, hubo un hombre en Sevilla, un especulador, que quiso comprarnos las tierras por 4 perras. Prometía el oro y el moro. Muchos vecinos vendieron. Luego vino la crisis y se quedaron sin nada. Nosotros resistimos. Pasamos años muy duros, pero conservamos lo nuestro, nuestra dignidad». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. No recuerdo bien el nombre. Era algo compuesto, como esos de ahora. Gómez, Val, algo así. Tenía maneras suaves, pero ojos fríos, como los de ese hombre, el padre de Mateo, en la foto que me enseñaste. Elena sintió un escalofrío. Gombal. Su abuela, con su memoria ancestral, acababa de darle la pieza que faltaba. No era solo una sospecha, era una herida antigua en la memoria colectiva del pueblo, una sombra que ahora se proyectaba sobre su propio futuro. «Abuela», dijo Elena con voz firme, «creo que ya sé lo que tengo que hacer». Carmen asintió lentamente. «Escucha a tu corazón, hija, pero nunca ignores lo que ven tus ojos y lo que te dice la memoria de tu gente». La pedida de mano oficial se celebró un sábado por la noche en la mansión de los Gómez. Elena acudió acompañada por su abuela Carmen. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, de un color verde olivo que resaltaba sus ojos. Se sentía nerviosa, pero también extrañamente tranquila. Sabía a lo que se enfrentaba. El ambiente era aún más opulento y tenso que en la primera cena. Había otros invitados, socios de don Álvaro, amigos de la familia, todos con ese aire de suficiencia y riqueza que a Elena le resultaba cada vez más ajeno. Mateo la recibió con una sonrisa forzada, sus ojos reflejando ansiedad.
Don Álvaro y su esposa ejercían de anfitriones perfectos, pero la frialdad subyacente era palpable. Tras los aperitivos y las conversaciones superficiales, llegó el momento de los brindis. Don Álvaro se puso en pie, copa en mano. Comenzó con palabras amables sobre la felicidad de su hijo, sobre la unión de las familias. Pero pronto su tono cambió. Quizás envalentonado por el vino caro o por su propia arrogancia innata, dejó caer la máscara. Mateo siempre ha tenido un corazón generoso, dijo, mirando a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y Elena es una chica, trabajadora, con su negocio artesanal, algo admirable a su escala, claro. Hizo una pausa, paladeando el efecto de sus palabras. Pero nuestra familia, Elena, se mueve en otros círculos. Necesitamos a alguien con mundo. Alguien que entienda cómo funcionan las cosas de verdad, no solo cómo hacer mermeladas o aceite en un pueblo. El silencio se hizo espeso. Elena sintió las miradas de los invitados clavadas en ella. Vio la palidez de Mateo, la incomodidad fingida de Isabel, pero sobre todo sintió la mirada tranquila y firme de su abuela a su lado. Alguien que sepa que el verdadero valor no está en las manos manchadas de tierra, sino en los contactos adecuados, en saber moverse en los despachos donde se decide el futuro, continuó don Álvaro, claramente disfrutando de la humillación pública. Esperamos, por supuesto, que sepas adaptarte, Elena, por el bien de Mateo. Fue entonces cuando Elena se puso en pie, no con rabia, sino con una dignidad serena que silenció cualquier murmullo. Miró directamente a don Álvaro. Le agradezco su sinceridad, don Álvaro, comenzó, su voz clara y firme. Pero creo que tenemos conceptos muy diferentes sobre lo que significa el mundo real y el valor. Hizo una pausa, sintiendo todas las miradas sobre ella. Mi mundo puede parecerle pequeño, pero es un mundo donde la palabra dada tiene valor, donde el respeto se gana con honestidad, no con contactos, y donde las manos manchadas de tierra son un símbolo de trabajo digno, no de inferioridad. Se volvió hacia Mateo, cuyos ojos suplicaban silencio. Y mi negocio, ese que usted llama artesanal y pintoresco, quizás no mueva las cifras que usted maneja en sus despachos, don Álvaro, pero cada euro que ganamos está limpio. No proviene de arruinar a pequeños agricultores con promesas falsas, como hizo Gombal en mi comarca hace años. Un jadeo ahogado recorrió la sala. Don Álvaro palideció visiblemente. Isabel llevó una mano a su boca. «No sé de qué hablas», balbuceó don Álvaro, pero su rostro lo delataba. «Creo que lo sabe perfectamente», continuó Elena, imperturbable. «Prefiero 1000 veces mi pequeño mundo honesto a toda su riqueza construida sobre las ruinas de otros. Y prefiero estar sola a formar parte de una familia que desprecia mis raíces y mis valores». Miró a Mateo esperando una reacción, una defensa, una señal de que él compartía su visión. Pero Mateo solo pudo tartamudear. «Elena, papá, por favor, no es el momento ni el lugar». Era suficiente. Elena vio la verdad con una claridad dolorosa. La debilidad de Mateo, su incapacidad para enfrentarse a su padre, para defender lo que supuestamente amaba. «Tienes razón, Mateo», dijo Elena, su voz ahora teñida de una tristeza profunda pero firme. «No es el lugar, porque mi lugar no está aquí». Se quitó con calma el anillo de compromiso que Mateo le había regalado y lo depositó suavemente sobre la mesa. «No puedo casarme contigo, Mateo. Lo siento». Se giró hacia su abuela. Carmen se levantó, asintiendo con orgullo silencioso. Juntas, abuela y nieta caminaron hacia la salida, atravesando el salón en medio de un silencio atónito. Nadie intentó detenerlas. Al cerrar la pesada puerta de la mansión tras ellas, Elena sintió un dolor agudo por el amor perdido, pero también una inmensa sensación de liberación. Había elegido su camino, había defendido su alma. El viaje de vuelta al pueblo fue silencioso. Carmen puso una mano sobre la de Elena. «Has hecho lo correcto, hija. Lo más difícil, pero lo correcto. El orgullo no se vende». Al día siguiente, Elena estaba de nuevo en su taller. El trabajo era su refugio, su terapia. Retomó las riendas de Alma de Olivo con una energía renovada, una determinación forjada en el fuego de la decepción. Se volcó en mejorar sus productos, en explorar nuevos mercados, en fortalecer los lazos con su comunidad. El dolor por Mateo seguía ahí, como una herida sorda, pero cada día se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. Current Part Characters, 398, Total Characters, 1923. Pasaron varias semanas. La vida en el pueblo seguía su ritmo tranquilo, marcado por las estaciones y el trabajo en el campo.
Elena se sumergió en la preparación de la nueva cosecha de aceitunas, disfrutando del contacto con la tierra, del sol en la cara, de la camaradería con su gente. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, encontró un enlace a una noticia en un periódico económico regional. El titular la dejó helada. Escándalo urbanístico salpica a conocido promotor sevillano. El artículo detallaba una investigación sobre una serie de recalificaciones de terrenos supuestamente irregulares en la costa de Huelva, operaciones realizadas años atrás que habían generado enormes beneficios a un grupo de inversores. Entre los nombres mencionados destacaba el de Álvaro Gómez. Se hablaba de posibles sobornos, de tráfico de influencias. Aunque la investigación estaba en sus inicios, la reputación de don Álvaro empezaba a resquebrajarse. Elena sintió una extraña mezcla de emociones. No era alegría por la desgracia ajena, sino una especie de confirmación sombría. La justicia, a veces lenta, parecía seguir su curso. La fachada de respetabilidad de don Álvaro se estaba agrietando, revelando la estructura podrida que había debajo. Pensó en su arrogancia, en su desprecio. La retribución kármica, como decía su abuela, a veces tarda, pero llega. Pocos días después recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. Era Mateo. Su voz sonaba apagada, diferente. «Elena, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesitaba decirte que lo siento». Hubo una pausa. «Por todo, por no haberte defendido, por haber sido un cobarde. Tenías razón en todo». Elena escuchó en silencio. Podía percibir el arrepentimiento genuino en su voz, pero también la misma debilidad de siempre. «Mi padre está destrozado», continuó Mateo. «El escándalo, los socios le están dando la espalda, los bancos, todo se está viniendo abajo, y él sigue sin entender por qué, sigue culpando al mundo». Otra pausa. «Yo he intentado hablar con él, hacerle ver, pero es inútil. Estoy pensando en irme, empezar de cero en otro sitio, lejos de todo esto». «Lo siento, Mateo», dijo Elena con sinceridad, pero con una calma definitiva. «Siento que estés pasando por esto. Pero tú y yo, nuestros caminos se separaron aquella noche. Te deseo suerte, de verdad. Encuentra tu propio camino, uno que sea honesto». «No hay ninguna posibilidad, Elena», preguntó él con un hilo de voz. «No, Mateo», respondió ella suavemente, pero con firmeza. «Ya no. Cuídate mucho». Y colgó, sintiendo que cerraba el último capítulo de esa historia. No había rencor, solo la certeza de haber tomado la decisión correcta y la tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. El sol del atardecer teñía de dorado los campos de olivos que rodeaban el pueblo. Elena caminaba entre los árboles centenarios, acariciando sus troncos rugosos. El aire olía a tierra, a aceituna madura, a paz. A lo lejos vio la figura de su abuela esperándola junto al viejo pozo. Se acercó y se sentó a su lado. Carmen le ofreció un trozo de pan con aceite recién hecho. Comieron en silencio, disfrutando del momento, de la conexión profunda que las unía a esa tierra y a sus tradiciones. «El negocio va bien, ¿verdad?», preguntó Carmen finalmente. Elena asintió, sonriendo. «Mejor que nunca, abuela. Hemos encontrado un nuevo socio en Francia y los suizos están encantados. Parece que la gente valora lo auténtico». «La autenticidad siempre encuentra su camino, Elena. Como el agua busca el río», dijo Carmen, mirando el horizonte. «A veces hay que atravesar terrenos pedregosos, pero al final llega al mar». Elena apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Se sentía en casa, en paz. La herida de Mateo dolería por un tiempo, pero ya no la definía. Su valor no residía en la aprobación de los Gómez ni en un matrimonio ventajoso, sino en su trabajo, en sus raíces, en la integridad que había defendido a capa y espada. Miró sus manos, no ya con vergüenza por las pequeñas cicatrices o la tierra bajo las uñas, sino con orgullo. Eran las manos de una mujer que construía su propio destino, con la misma tenacidad y honestidad con la que sus abuelos habían trabajado esa misma tierra. El futuro era incierto, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena lo afrontaba con una serenidad profunda, con la certeza de estar exactamente donde debía estar. El alma de Olivo, su alma, había encontrado su lugar. Los meses siguientes consolidaron la posición de alma de Olivo. La calidad de sus productos, unida a la historia de Elena, la emprendedora que defendía la ética frente a las presiones, atrajo la atención de medios especializados y nuevos clientes internacionales. No se hizo rica de la noche a la mañana, ni buscaba eso.
pero su negocio creció de forma sostenible, generando empleo estable en el pueblo y convirtiéndose en un pequeño referente de cómo hacer las cosas bien. Las noticias sobre los Gómez llegaban de forma esporádica. El escándalo urbanístico siguió su curso legal, lento pero inexorable. Don Álvaro perdió gran parte de su influencia y tuvo que vender propiedades para hacer frente a deudas y posibles multas. Se decía que se había vuelto un hombre amargado y solitario, abandonado por muchos de los que antes lo adulaban. Isabel, su esposa, parecía haberse refugiado en una discreción absoluta, desapareciendo de la vida social sevillana. De Mateo, Elena supo por un amigo común que finalmente se había marchado de Sevilla. Nadie sabía exactamente dónde, si había empezado de cero o si simplemente huía de la sombra de su apellido. Elena sintió una punzada de tristeza al pensarlo, pero ya no era su responsabilidad ni su preocupación. Cada uno debía cargar con las consecuencias de sus decisiones y sus cobardías. Una tarde de primavera, mientras supervisaba la poda de los olivos más jóvenes, Elena recibió la visita de un grupo de estudiantes de una escuela de negocios de Madrid. Venían a estudiar su modelo de empresa: producción ecológica, comercio justo, fuerte arraigo local y éxito internacional. Elena les habló con pasión de su filosofía, de la importancia de los valores, de la resiliencia. Nunca tuvo la tentación de crecer más rápido, de asociarse con grandes grupos, aunque eso implicara sacrificar parte de sus principios. Le preguntó a una estudiante con interés. Elena sonrió, recordando la oferta anónima, las presiones veladas. La tentación siempre existe, admitió. Vivimos en un mundo que valora el éxito rápido y a cualquier precio, pero yo aprendí de mi abuela que hay cosas que el dinero no puede comprar. La tranquilidad de conciencia, el respeto de tu gente, el orgullo de hacer las cosas bien. Mi riqueza está aquí, dijo, señalando la tierra, el taller, a sus trabajadores. Es una riqueza que crece despacio, como los olivos, pero tiene raíces profundas y da frutos sabrosos y honestos. Los estudiantes la escuchaban con atención, tomando notas. Quizás, pensó Elena, su pequeña historia podría servir de inspiración, una pequeña semilla de ética plantada en las mentes de los futuros líderes empresariales. Al terminar la visita, mientras acompañaba a los estudiantes,